Bueno, pues ya estamos regresando ahora sí en vivo con el elenco de Sin Confianza, trilogía de Iván Arismendi, que orgullosamente es mi compañero aquí en cabina, que se ha ausentado. Y aquí está también David Kiaulet Erce, que bueno, son en conjunto bien talentosos, no es por carabanearnos, pero los tuvimos hace 8 días con obras que hablaban sobre el Día de Muertos, padrísimas, qué hora es, y la siguiente era una historias inexplicables, y un género completamente distinto, filosófico y también prehispánico, otro concepto. Esa es la variante y el talento de ellos que pueden avanzar de un tema a otro. Y esta obra que tiene un contenido social completamente distinto. Hoy es un día donde aquí en la Butaca de Oro acabamos de ver Sorrúbela y ahora Sin Confianza, temas muy importantes como nación que nos están sacudiendo, que están desafortunadamente cambiando, ¿no? No hemos podido salir de este bache histórico y en este caso Sin Confianza Iván ha ahondado en el tema tan profundo como socialmente ha increpado a nuestra sociedad mexicana, en los pueblos, en la provincia, el tema del narcotráfico. Y para no quitarles más, aquí tenemos a Kiaulet Erce que nos diga por qué decidió dirigirla, y en este seguimiento también Iván, que nos cuente del seguimiento de Sin Confianza en sus propias palabras. También está Serali Granados, una gran actriz que la vimos el día de ayer, que tuvieron un excelente estreno. Santiago Donovan, que es talentosísimo también. Bienvenidos aquí a la Butaca de Oro. Ahora sí, Gracias. al dramaturgo Iván Arismendi, has profundizado en este tema del narco. Y que Aulet, que la ha sabido dirigir, han sabido combinarse y de verdad con muy acertado, un buen tino. Adelante, por favor. Pues, ¿por qué montar Desconfianza o por qué seguir la saga? Bueno, la saga se llama Contraconfianza, son 5 obras escritas por Iván Arismendi y vamos a montar 4 de ellas. Se montó ya, ¿en qué año fue el estreno de Sin Confianza? De Sin Confianza, 2011. 2011 y el reestreno el año pasado, ya con la fusión de Mego 07 Artes Escénicas y Peregrino Teatro, y fue que decidimos volver a seguir montando las otras obras. Y en esta ocasión que estamos estrenando Desconfianza los martes en el Foro de la Diversidad, los martes de noviembre, pues son muchas cosas, un poco lo que mencionas, Rosy, de hablar de los temas actuales, de abordar los temas o abordar los intereses nacionales actuales, y por otro lado también pues tener un reto como compañías, que es algo que no sucede muy común, que es justo montar una saga, ni siquiera es una trilogía, una tetralogía en este caso, que vamos a montar cuatro de 5, y enfrentarnos a ese reto, ¿no? Como compañías o como actores, enfrentarse al reto de poder hacer un personaje a lo largo de varios montajes, o hacer varios personajes en otras ocasiones a lo largo de una misma historia que se va repartiendo en diferentes montajes. Entonces eso no es algo que sea común y nos parece como un reto interesante, ¿no? Divertido, interesante, algo que la gente le puede gustar. Además de hablar de los temas, pues, digamos, del gran tema, como tú dices, que es el narcotráfico, y de los temas ya muy, muy pequeños, que son justo la confianza, la amistad, la traición, eh, eh, todas esas cosas, ¿no? Ya digamos, como aterrizado en lo personal de cada personaje, en este mundo, eh, entre comillas, ficticio de un norte en un país que está azotado por el narcotráfico, ¿no?
Justamente ayer, ¿no? Como comienza la obra, de esta complejidad, porque es muy complejo el tema por la actualidad que tiene, ¿no? Pues antes era, pues, los inicios de los finales de los 70s, 80s, pues grandes capos como el Caro Quintero, el Señor de los Cielos, y que tenían su ruta, ¿no? Pero como al, digamos, ser un negocio tan fructífero, se empiezan a pelear las rutas y ahora ya estoy contigo y ahora no. Y eso se refleja también a nivel personal, todo el dolor social, el abandono, la pobreza, las chicas que pareciera que no tienen salida, que son consumidoras, y que al mismo tiempo tienen anhelos de ser como la madrota, aspiracionales así. Entonces, es hasta confuso, complejo, y que al mismo tiempo ustedes lo vuelven irónico y le dan este sentido de cabaretoso, ¿no? Ujú. ¿Cómo lo lograron, Keulet? Pues viene del texto, ¿no? Que está buscando, justo platicábamos a la hora del montaje y de los ensayos, justo una búsqueda de una comicidad que no es el chiste, ¿no? Sino más bien esta comedia profunda que está buscando la crítica social, que si se le quita, digamos, esto que mencionas, toda la ironía, si se le quita todo los puntos de jocosidad, pues se convierte en realidad en una obra de señalamiento social bastante pesada, ¿no? Y justo ese es la belleza de la comedia, pues me permito decirlo, de la alta comedia, que es justo eso, o sea, poder hablar de temas muy pesados y que la risa solo sirva para que funcione como un espejo, ¿no? En el público que se ríe, en realidad se está riendo de que está cachando que es algo que lo está reflejando de algún modo, o es algo con lo que se está identificando, no es solo un chiste del que uno se ríe, sino más bien me río un poco de mí, un poco de mi sociedad, un poco de mi país. Y entonces hay algo de amargura en esa risa, y yo creo que es una belleza pues de esta saga y bueno, en general de la buena comedia, ¿no? De la comedia Sí, fina. sí, sí. Ujú. Las coreografías que estuvieron bien bonitas y los vestuarios que yo algunos decía, ese lo sacaron de Cuba del este cabaret que es famosísimo, que es el máximo, bueno, ahorita se me olvidó, ay, mi memoria de chorlito, ¿no? Y dije, eso es muy cubano. Este es como de Garibaldi, este es de medio aztecoso, pero buenísima, ¿no? Las coreografías nos Sí. olvidan, ahí vamos siguiéndolos, persiguiéndolos. En este juego también de convertirse o no. Pero dentro de inicio empieza esta complejidad, Iván, de que todos contra todos, ¿no? Ahora estás con uno, ya saliste, y hay que matarlo y yo quedo como este dominó de eliminarlos, Ujú. el más fuerte, ¿no? O el más hábil. Y que así nos hemos convertido socialmente. Qué complejo está. O sea, si ahora que viene el nuevo gobierno tiene un gran reto. No es tan fácil. Se fusionan, se pelean, se vuelven a fracturar, se vuelven a reunir, se vuelven a asociar. ¿Cómo lo lograste, Iván? ¿Quién te influenció? ¿O cómo haces al principio? Que dices, este juego así medio de ajedrez social. Pues en un principio el asunto de Sin Confianza era, la escribí en 2009, que estábamos en la cresta, digamos, de la guerra contra el narco. Pues era un poco burlarnos de esta guerra contra un enemigo fantasma, digamos, ¿no? Que no se puede, no lo podemos identificar, no sabemos bien quién es, quiénes son las cabezas. Todos los días o cada cierto tiempo decían, acabamos con la cabeza más grande del cártel de no sé qué, ¿no? Y al otro día la otra nueva cabeza y así. Entonces me daba como esta ansiedad de estamos peleando o el gobierno está peleándose contra nadie en realidad, ¿no? Y entonces ahí surgió un poco la idea de hacerlo un poco cabaret, un poco irónico, que el público se viera reflejado en que el narcotráfico no solamente son unos narcos sombrerudos llenos de cadenas que hacen el narcotráfico, ¿no? O sea, para que haya un vendedor necesita haber un comprador también, ¿no? Y para que la droga crezca, se industrialice y transite de un lado a otro, pues necesita haber un contubernio con los gobiernos, que eso es lo que pasa, que quedaba claro en Sin Confianza en ese 2009, ¿no?
En 2011, que ya pudimos tener la temporada de Sin Confianza y que se nos abrió una puerta para poder presentarla, pues ya estaba acabando el sexenio y entonces a mí me dio esta idea de por qué estos personajes que están ricos en Sin Confianza no podrían tener un antecedente. Entonces la idea era hacer un díptico, Sin Confianza y Desconfianza, ¿no? Hablando sobre todo, que es algo que siempre he pensado o criticado de otros textos, que siempre acabamos hablando de lo que conocemos nada más, no podemos hablar de algo que no conocemos. Entonces, a mí me da como un poco de precaución decir, es una obra solo de narcotráfico o que solo habla de narcos, porque no tengo la dimensión del narcotráfico de Tamaulipas o de qué pasa en Sinaloa, ¿no? Entonces siento que queda en ese aspecto muy corto el texto a toda esa realidad que pasa en los estados donde sí estuvieron cooptados por el narcotráfico o donde sí llegó la guerra contra el narco, tal cual, no como en la Ciudad de México, que estamos como en una burbuja, ¿no? Entonces, justo a partir de hacer el análisis de los textos, yo decía, pues en realidad lo que estamos hablando es una cosa de lealtades, ¿no? De confianza, de a quién le eres leal, a quién no, hasta dónde te lleva una posible lealtad, ¿no? Y ahí creo que puede llegar como a lo general, ¿no? O sea, como la confianza que tienen estos personajes que están dentro de ese universo del narco, también se puede ver reflejado en la confianza que le puedes tener a alguien, ¿no? O sea, como en la vida ya cotidiana y todo esto. A quién le confías, a quién le cuentas un secreto, en quién confiaste y le contaste todo y de pronto te traiciona. O sea, como ir más allá, ¿no? Y sobre todo creo que por eso va un asunto mucho de la amistad, ¿no? Que es algo que en Sin Confianza se da como de este grupo del Vista Alegre, que son amigas las bailarinas y Doña X, pero el que no es el amigo es el mozo, y aquí en Desconfianza que es la tía que toma el control, pero poniéndose arriba de la pirámide, ¿no? Entonces somete a todos los trabajadores, no deja que nadie se suba y quiere que la confianza que los otros le tengan sea por obligación, ¿no? Y llegan estos amigos que se tienen confianza entre ellos, aunque sepan que son una cochinada. Hay una cosa de amistad, ¿no? Y yo pienso como en esta cosa de cuando sabes que tienes un amigo que es una porquería, pero es tu amigo, y dices, bueno, lo acepto porque es mi amigo y que esas porquerías no me las haga a mí. Pero el asunto es cuando tu amigo te acaba haciendo esas porque y entonces se rompe ahí una estructura de confianza, ¿no? Y entonces digo, eso es muy parecido a las estructuras de poder que tienen los narcotraficantes. Entonces ahí trataba como de armar el asunto en Desconfianza. Ya el año pasado que hicimos el ciclo de lecturas de Mego, fue cuando ya con Peregrino y con Pinop y con Laura dijimos, ¿y por qué no hacemos las dos obras? Y entonces fue cuando dije, ¿y por qué no hacemos 5? Bueno, no dije por qué no hacemos 5, pero dije, bueno, pues sí estaría padre, pero yo me había dado cuenta que sí, que Desconfianza, a como había quedado de 2011 a acá, era una obra muy extensa porque yo quería hablar de todos los temas, ¿no? Quería decir quiénes eran cuando eran amigos Gordo, Güero y Vato, por qué habían llegado ahí, qué los había llevado al Costa Alegre, que es el bar que aparece en Desconfianza, y lo que los lleva a Sin Confianza. Y entonces así me empecé a armar como toda esta pentalogía o esta idea en la que ya se establecían 5 historias en las que podíamos ver el trayecto de estos 4 amigos que son Vato, Mario Juan, el Gordo y el Güero, de cómo iban transitando en este mundo del narcotráfico a la par que se va contando un poco el asunto del narco en México, ¿no? O sea, como ahí está, eso está muy escondido, pero sí está en Desconfianza, por ejemplo, está la tía de Medellín, que es Serali Granados, que ella lo que trato de hacer es ese tránsito del narco desde el final, desde mediados de 1900 a actualmente, ¿no? Entonces, en la primera parte, digamos, de la pentalogía, está esta cosa como más en el rancho, ¿no? O sea, como de yo siembro y yo soy el que controla, y esta cosa de cacique narco. Y bien, Desconfianza está esta otra idea de cómo nos influencia el asunto de Colombia, ¿no? A México, el narcotráfico colombiano, cómo llega y se impone en México, y luego pues viene esta cosa de la lucha contra el narco en Colombia, detiene esa situación y brinca a México, ¿no? Que es la tercera parte de la pentalogía, en donde está esta lucha de poderes y quién se queda al mando del narco en México, hasta llegar a Sin Confianza, en donde ya está como, digamos, el asunto Calderón, que es quitar todas estas cabezas, ¿no? O sea, porque el gobierno es el que se quiere quedar con el control, con el ¿no? negocio. ¿No? O sea, bueno, desde Salinas que está el asunto del narcotráfico, ¿no? Entonces eso está como en una línea anecdótica muy abajo,
que solo se conserva a nivel de los nombres de los personajes, ¿no? O sea, como cada personaje tiene el nombre de un cártel o de un personaje interesante o poderoso del mundo del narco, ¿no? O sea, por eso tenemos a un querido, que está inspirado, no tal cual o sea, no tal cual como calca de ese personaje, pero sí querido es como Amado Carrillo, digamos, ¿no? O sea, como tratar de trasladar esos narcos, ¿no? Está la tía de Medellín, que es el cártel de Colombia, el cártel de Cali. Hay una Tijuana como el cártel del Golfo, que es Golfa. Chepo, que se llama Chepo por referencia al Chapo, que luego se vuelve Sinaloa, ¿no? Que ya el cártel de Sinaloa. Y que ahí hay una cosa que está bien interesante porque hay una versión de cuando se escapa primero el Chapo, la primera vez que hay una versión donde dice que se escapa vestido de mujer, ¿no? Ajá, sí, sí. Del reclusorio. Entonces a mí me impactó mucho eso. Y dije, pues entonces que el personaje que sea una vestida, pues que sea Sinaloa, ¿no? Porque está esta cosa del cártel, ¿no? O el güero, por ejemplo, que es como el güero Palma, ¿no? El papá del gordo, por ejemplo, se llama el pez gordo Avilés, que el gordo Avilés, no, más sí, el gordo Avilés es uno de los narcos más ancestrales de Sinaloa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay un seguimiento también como histórico, pero la idea principal es llegar a la ironía y mostrar que este pequeño mundo que podemos ver en el narcotráfico tiene que ver con una realidad muy mexicana, ¿no? O sea, como los estratos, la lucha de poder, el machismo, por eso también suceden en un cabaret, ¿no? O sea, y también un poco como para darle voz a esas mujeres que están metidas también en el narco, bueno, porque parece que todos son hombres, ¿no? Pero pues ahí está la Reina del Sur, o está esta otra colombiana que un día platicamos de ella, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta que mató a su esposo, que escapó a Estados Unidos, regresó a Colombia y allá la mataron afuera de una, o sea, hay muchas mujeres metidas en el mundo del narcotráfico, ¿no? Hay muchas Miss Universos, o bueno, o sea, Sandra Misses. Beltrán, la Reina del Sur. Ajá, o sea, hay muchos, Teresa Mendoza, también está, ¿cómo se llama la otra de la canción de los Tigres del Norte? Camila la Tejana, ¿no? Entonces hay muchas mujeres y entonces yo decía, pues quiero hacer una obra de narcos que sea divertida, pero que al final el público también se pueda dar cuenta de que todos tenemos un poco de que ver, ¿no? En ese asunto. O sea, en algún momento fui a Acapulco y decía a un chico, yo no fumo marihuana porque toda la marihuana tiene sangre. Porque para que esa marihuana llegue a mí, murieron personas, murieron soldados, murieron narcos, murió de todo para que yo tenga esa droga, ¿no? Entonces, en algún momento en 2011 yo quería que el programa de mano tuviera polvito blanco para que la gente al final de la obra tuviera la coca en las manos, ¿no? Es decir, pues sí, no es que todos seamos responsables, pero es que sí corresponde a una estructura social el asunto del narco. Y entonces eso es como un algo que quiero poner, aunque no es el principal motivo, pues, o sea, como hace rato pensaba, si no hubiera habido guerra contra el narco, quizá entonces esta contraconfianza sucedería en el viejo oeste o algo así, porque es una estructura que me interesa, ¿no? Como de cabaret, chicas bailando, gángsters y todo esto, pero bueno, sucedió que se desató todo el asunto de narco y la narcocultura y pues ya cayó ahí, pero la idea es que sea un asunto muy cómico a final de cuentas, ¿no? O sea, que la comedia, el humor negro estén ahí todo el tiempo y pues ahí es donde está este doble surcido, digamos, ¿no? De la dramaturgia, que es que además de que estés enterándote de estas cosas, pueda la obra como ir circulando y que se cuente esta pequeña anécdota con los juegos visuales que viste ayer, no sé, como los juegos como medio cinematográficos o de repetición, para que vuelva interesante una historia y no caigamos en una historia más de narcos. No, esta es muy interesante porque finalmente es el reflejo, bueno, ahorita lo estás diciendo, ya me sacaste de la duda, lo estás poniendo a cada personaje histórico, ¿no? Toda la historia del narco, todos los personajes, pero a mí se me hizo que era un retrato social. Uh-huh. O sea, todos los días encontramos ajustes de cuentas, la cantidad de traiciones, pareciera que todos contra todos. ¿Cómo ha modificado socialmente el narcotráfico en el norte, en los lugares que ha penetrado? Terrible, ¿no? Ya, o sea, hasta entre hermanos, posiblemente, el gordo y su papá. Claro, o sea, en Sinaloa hay familias fracturadas, ¿no? Unas porque se dedican, son policías ministeriales y los otros son los meros del negocio. O sea, así encuentras, o en Tamaulipas seguramente, Durango, y otras más que
terroríficas, Michoacán espantosísimo, ¿no? Son muy todos contra todos, ¿no? O sea, o que ya le dice el pitazo a la policía, ya eres sospechoso, te matan. Y eso lo notamos el día de ayer, ¿no? O sea, hasta las mismas chicas, siendo grandes amigas, se tenían que traicionar por el negocio. Ahí nos contará, vámonos a un corte musical y ya nos contará Serali Granados de su personaje, cómo domina estas chicas y las traiciones que hay entre las mujeres, como desafortunadamente, pues las más débiles, las presas de este negocio. Estás en la butaca de oro, no te vayas, regresamos. Bueno, pues ya estamos regresando aquí a la butaca de oro con Desconfianza, de Iván Arizmendi, dirigida por David Giaulet Erce. Y es el turno de Serali Granados, que es el cártel del Medellín con la famosa tía. Es una tía sensual, pero una mujer pues terrible, con todas las mañas, como un hombre en potencia. No, oye. El hombre que llevo dentro. Donde tiene, pues hasta se ve como que algo tiene que ver con este hombre que le cuida las espaldas, pero ni a él lo respeta, ¿no? Ya al final, pues se ve el poder, ¿no? Y bueno, lucha, sometimiento a otras chicas inocentes que llegaron ahí por diferentes motivos, circunstancias. Necesidad. Sí. Platícanos de tu personaje, cómo lo has llevado. Lo manejas muy natural, muy, muy bien. Y se vuelve una mujer, pues, fuerte, terrible, ¿no? Maneja hasta armas, sabe todo el negocio. ¿También es adicta? Yo siempre he visto este personaje como lo que he escuchado precisamente de la mayoría de los capos, ¿no? Yo no voy a consumir el producto porque como voy a administrar el negocio. Entonces sí puedo convivir con eso, pero como lo dice el mismo personaje, no en exceso. Y pues bueno, principalmente ese es yo considero la base para relacionarme con el querido, con las chicas, porque si yo pierdo el control, ¿cómo voy a imponerme? ¿Cómo voy a tener una autoridad sobre ellas? ¿No? Siento que si yo estuviera perdida de borracha o muy drogada, bueno, el personaje de la tía, pierdes credibilidad, pierdes fortaleza y por supuesto el sentido de lo que quieres obtener de cada una de las personas que tienes bajo tu poder. Y ya no tiene sentimientos esta mujer. No tiene corazón. No tiene corazón. Si yo tengo mi corazón resguardado para el querido en quien confiaba, pero bien lo decía el dramaturgo, en cualquier circunstancia te hace cambiar, porque uno está dispuesto a aceptar a las personas, ella está dispuesta, por decirlo de algún modo, a mantener a sus chicas para que les sean leales, les da cobijo en el sentido nada más de lo necesario para ella esperar algo a cambio y por supuesto que le correspondan, que le apoyen cuando haya algún inconveniente, como pasa en alguna escena y no le resulta así. Entonces, ¿qué es lo que sucede en cualquier tipo de relación, ¿no? Con la familia, con los amigos? Pues uno espera, bueno, yo me estoy abriendo contigo, no te estoy exigiendo de más, pero pues si yo no te hago algo, tampoco transgredas lo que yo te he ofrecido, lo que me he compartido. Fuerte este personaje, ¿no? De la tía, o sea, es una mujer muy fuerte. Terrible también por momentos, ¿no? Pues si no, yo con las chicas he visualizado el personaje en sí someterlas, pero más que en
la violencia física, porque en lo particular yo puedo ser muy agresiva, entonces eso sí me daba miedo a mí como actriz, el lastimarlas. Entonces yo hablaba con ellas y les decía, aquí no te voy a hacer ahorita, lo voy a hacer después, pero sí, la tía también ahí yo dije, bueno, puedo empalmar o mediar más bien esa actitud del personaje con la fortaleza que yo podría tener, y más irme a solo los golpes, imponer con la actitud, con la presencia, con una mirada poder entablar esa complicidad con mi mano derecha también, que es lo importante aquí, cómo te relacionas con cada uno, porque si bien yo no quiero perder más bien no quiero que me falten al respeto como personaje, entonces, ¿qué voy a hacer con mis allegados para que siempre me sean leales? Pero ¿qué sucede cuando uno no escucha al otro? Entonces, ¿qué pasa con la confianza ahí? Por no escuchar. Porque el poder, la ambición, tantos lados, la coquetea y tantito que dobló. Y eso es sobre los, como lo decías tú, sobre todos los personajes. Bueno, a mí, ¿qué voy a obtener yo a cambio? Si aquí me voy con el otro bando, me puede ir mejor, pues los traiciono. Y ya, yo pienso que en general todos estamos sobre esa misma base, ¿no? Bueno, no me importa pasar sobre de quien sea, mientras yo esté bien, mientras yo tenga lo necesario. Y entonces ya estamos perdiendo ese sentido de verdad humanitario en todos los sentidos. Eso se ve un poco, bastante en la obra, ¿no? Como que a fin de cuentas, aunque la tía sea muy manipuladora, mantiene una especie como de estructura de lealtad, ¿no? Uh-huh. Pero la llegada del güero es el que empieza a romper con eso, ¿no? Y empieza a generar las traiciones y o sea, esa estructura que tiene la tía de Medellín con respecto al pez gordo Avilés, con respecto a sus chicas, con respecto a sus clientes incluso. El güero viene ¿no? Respondiendo a lo que decía Iván, a esta siguiente etapa del narcotráfico. Y lo humano del teatro ahorita me vino algo muy importante. De quien menos te lo esperas, te traiciona. Pero también sucede lo contrario, que hay personas que están contigo, que no necesariamente como amigos, pero pues son leales, siempre te apoyan, y entonces viene un tercero a decir cosas y entonces uno prefiere no escuchar y dice uno, bueno, entonces, qué feo, ¿no? Bueno, aquí porque pues estamos en el teatro distanciados y dices, ay, bueno, ching, qué tonta. Pero cuando te pasa a ti, en lo personal, ¿por qué no le hice caso? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué le creí al otro? Claro, esa ambición que nos lleva a hacer cosas que muchas veces sobrepasan ¿cómo saber la razón? ¿En quién confiar? Y cada uno tiene su ambición, cada uno tiene lo que desea y va a estar dispuesto a hacer lo que sea y pasar por encima de quien sea. Incluso pues trastocar las relaciones de lealtad y convertirlo en traición. Sí, porque justo los dos personajes, digamos, que manejan más la línea así como clara, como dices, de lealtad, pues son la tía y querido. O sea, como ellos son los que dicen, tengo que ser leal a tal cosa, y ahí van en esa línea. Más bien que se les desarma el negocio cuando llegan los otros como a interferir en ese cúmulo de lealtades que ya tenían acomodado. O sea, como llegan los otros personajes a irrumpir con esa estructura que ya había en el Costa Alegre, digamos, ¿no? Les ponen en predicamento a querido, a la tía, a las chicas, o sea, como que llegan a alborotar todo el lugar, ¿no? Bajo digamos como
la traición de uno de los personajes. No sé, como hay un personaje que es el que está enredando todo para que se desestabilicen las cosas. Y es el que los lleva pues, a que pase lo que pasa durante la obra. Querido Iván, Donovan, Santiago Donovan, Serali, David Gaulet, Erce, ¿dónde la dirección de este foro de la diversidad, la hora y los días? Colima 261, cerca del Metrobús Durango. Todavía tenemos 3 funciones, solo los martes a las 20 horas y son 13, 20 y 27 de noviembre. Pues muchísimas gracias. Larga vida para Desconfianza. Vendrá otra trilogía, ya los tendremos aquí en lectura dramatizada o en el estreno. Me gustó muchísimo, estuvo muy padre el estreno. Todos están bien talentosos, es una excelente dirección. Ahí ve uno, me gustó mucho las diferentes como rumberas. Dije, ay, es como del Tropicana de Cuba, esto es como de aquí del Tropicana, pero de Garibaldi, y diferente, ahí muy alegre, ahí te lo está contando a ritmo de rumba, cabaretoso, esta idea tan fuerte social que pues ya es también esta actitud, desafortunadamente, en lugares donde ya hizo mella, pero bien fuerte el narco, que no va a ser tan fácil. Se cambian de lugar a cada ratito, transmutan. Ya se hizo cultural, ya se hizo un fenómeno cultural. Pero larga vida. Larga vida, Gracias. muchísimas felicidades, mucho Con éxito. Amigo 07 y Peregrino nos van a dar sus redes sociales antes de irnos a la otra entrevista. Muchas gracias, Rosa María. Pues los invitamos a igual para que puedan ir siguiendo todas las funciones y las obras que vamos a ir haciendo de Contraconfianza y que pueden consultar también los horarios que ya les dio Serali. Que nos sigan en nuestras páginas de Facebook, que es de Mego 07 y Peregrino Teatro México. También estamos en Instagram, igual como Peregrino Teatro de Mego 07. También tenemos nuestro Instagram especial de Desconfianza para que nos puedan seguir. Ahí vamos subiendo información, fotos. Vamos a subir fotos del estreno. También en Twitter estamos igual como Peregrino Teatro o como de Mego 07. Entonces síganos ahí, vamos a estar poniendo información, promocionando algunos descuentos durante esta temporada estas 4 funciones, 3 que nos quedan de noviembre, y para el siguiente año que vamos a tener nuestras otras 2 funciones, nuestras 2 temporadas pequeñas de las otras obras de Contraconfianza. Y bueno, es importante decir que no importa si no han visto las otras obras, digamos que la estructura de cada obra es redonda y es bonito ver todas o irlas siguiendo porque entonces va uno cachando, pero en realidad cada obra es redonda y eso también es una virtud del texto, ¿no? Que no necesitas verlas. Entonces pueden acercarse a la saga cuando quieran. Y tenemos otra anuncio, que la iniciativa que tenemos también de Mego 07 y de Peregrino Teatro, que se llama Teatro de Cámara, está invitando a la gente de toda la República a mandar textos. Es una convocatoria para hacer un muestrario de dramaturgia y nuestro interés es ver qué está pasando en todos los estados de la República Mexicana con respecto a la dramaturgia. Entonces estamos, si gustan entrar a la Facebook de Peregrino de Teatro de Cámara, ahí van a encontrar la convocatoria para que la puedan ver, y quien esté interesado pues nos manden sus textos. Y hoy mismo, a través también de esa iniciativa y a través de los canales de YouTube de Peregrino y de Demego, vamos a tener un en vivo de Teatro de Cámara, breves historias inexplicables, que nos platicaba Rosy al principio. En esta ocasión vamos a presentar El último pensamiento. El último pensamiento, que se me olvidó el último pensamiento. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Son bien talentosos y tienen propuestas muy diversificadas. De verdad,
rompimientos que nada tiene que ver uno con otro, interesantísimo. Y también este compromiso social con nuestro país que tiene de Mego 07, Peregrino Teatro, de seguir rascándole, mostrando que hay, cómo sigue avanzando esta problemática, describiéndonos muy profundamente, sin dolor también. Tal cual. Muchísimas gracias, yo soy Rosa María Ponce y nos escuchamos todos los miércoles a las 7 en punto de la noche. Somos independientes.